En este caso te traigo otro tipo de problemas del mismo tema. Por si acaso el anterior ejercicio y este ejercicio pertenecen al tema de presiones, ¿ya? Presiones. Pero relacionado con líquidos, ¿no? Para este tema, hablando particularmente, lo único que necesitas saber son estas tres. Esto es, se podría decir que solamente estas dos, porque esta también es una fórmula demasiado sencilla. Al menos una vez que llevas química, porque en química esto es un montón, así que lo único nuevo, al menos para mí, digamos, es ver esta fórmula, que es la que hemos usado bastante en el anterior ejercicio. Presión final es igual a presión inicial, más la densidad del líquido con el que estás tratando por la gravedad por la altura. Entonces no hay mucho más que explicar de esta fórmula, porque en el anterior video ya te lo he explicado. Y digamos, esta también, esta formulita, que tampoco es muy complicada, presión es igual a fuerza sobre área. Eso nos va a servir en este problema, más adelante ya vas a ver por qué. Muy bien. Entonces, en este problema nos dice, un émbolo pequeño unido a un resorte se encuentra conectado a un recipiente a una profundidad de 2 metros, tal como se muestra en la figura, ¿no? Y si te das cuenta, el émbolo es esta plaquita, ¿ya? Esta placa de color plomo. Esto de acá es el émbolo, ¿ya? Esto es el émbolo. Y evidentemente esto es el resorte, ¿no? Entonces, lo que nos dice es que dentro de estos dos líquidos está a 2 metros. Y eso se puede ver gráficamente, ¿no? Porque mira que hay 1,5 metros y aquí 0,5. Si sumas estos dos, se hacen 2 metros. Entonces está bien, ¿no? Porque aquí nos dice a 2 metros, tal como se muestra en la figura. Si sobre el émbolo mayor, o sea, este es un émbolo, este también es un émbolo, pero es más grande que este, evidentemente. Entonces dice, si sobre el émbolo mayor se aplica una fuerza de 400 newtons, determine en cuánto se comprime el resorte. Ahora lo que nos está diciendo es que en este émbolo más grande, ¿no? Que es parecido a este, solo que este es más grande, nos dice que se está aplicando una fuerza, como aquí nos está mostrando, ¿no? Una fuerza, ¿ya? Y esta fuerza es de 400 newtons. Ahora, si te das cuenta, acá nos está dando datos también, mira. Aquí dice 0,04 metros al cuadrado, o metros cuadrados, que es como se dice, ¿no? Aquí también, mira, 1 centímetro cuadrado. Entonces, ¿qué nos está dando aquí? Si ves o sea, si ves las unidades de longitud aquí, metros al cuadrado, cuando esté elevado al cuadrado significa que es área, ¿ya? O sea, que es unidad de área. Porque siempre el área va a ser igual, digamos, a un valor K en unidades U, porque pueden ser metros, centímetros, pies, pulgadas, lo que tú quieras, pero siempre son al cuadrado, ¿ya? Entonces, lo mismo para el volumen. El volumen puede ser un valor K, digamos, o si no, otro valor para que no te confundas, un valor Y en unidades V al cubo, pero. Entonces, ¿de dónde te guías? De las unidades, ¿no? Si está al cuadrado es área. Si está al cubo es volumen. Y si está sueltito así, solamente es longitud, como ya conocemos, ¿no? Entonces, eso es una pequeña aclaración para no confundirse con estos datos que nos están dando aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo mismo que hemos hecho la anterior vez, ¿no? Aplicamos la fórmula, esta que tengo acá, pero primero nos vamos a dar nuestros puntos, ¿no? Para no confundirnos, primero vamos a hacer paso por paso, ¿no? Vamos a hacer la presión de este punto hasta este punto, que sigue siendo agua, ¿no? A ver, un ratito. Hasta ahí. Entonces vamos a hacer la presión. A ver, un ratito. Esto, la presión de este punto hasta este punto.
Por el principio de Pascal, que ya te he dicho antes, no importa si agarras este punto o este punto. Al mismo nivel la presión va a ser la misma, entonces eso no importa, ¿no? Así que no hay que hacerse mucho lío con eso. Entonces, acá, ¿qué decimos entonces? La presión al inicio, a ver, le daremos nombres a los puntitos. ¿Qué pasa? Ya. Entonces este va a ser el punto A, digamos, y este va a ser el punto, qué feo, el punto B, ¿ya? Entonces decimos presión al final, ¿no? Porque estamos midiendo de arriba a abajo. Iniciamos en A, acabamos en B. Entonces presión en B va a ser igual a la presión en A más la densidad de líquido, que aquí nos dice claramente que es agua. No voy a entrar en muchos detalles con esto porque en el anterior ya te lo he explicado bien. Esto es agua, entonces va a ser la densidad del agua, ¿no? Agua. Por la gravedad, que es una constante, y la altura. Entonces, ¿qué hacemos? Queremos hallar la presión en B. Tenemos la densidad del agua, sabemos que es 1000 kilogramos. O sea, recuerda, ¿no? La densidad del agua es 1, pero es 1 gramos sobre centímetro cúbico. Para utilizar, digamos, la gravedad que está en metros sobre segundo, como ya sabemos, y preferiblemente, como ya te dije, es trabajar todo en unidades del sistema internacional, para no hacerse líos con la gravedad y con la constante K, por ejemplo, que aquí también está en newton sobre metro, unidades del sistema internacional. Entonces, para no hacernos lío, todo siempre lo llevamos al sistema internacional. Entonces, la densidad del agua en unidades del sistema internacional es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Entonces, esto tenemos, ¿no ve? Ya sabemos que es 1000. La gravedad tenemos, sabemos que es 9,81. La altura podemos ver aquí, que evidentemente de aquí a aquí es 1,5 metros. Entonces, eso ya tenemos. Lo único que nos falta es la presión en A. Ahora, para la presión en A, nos dice que se está aplicando una fuerza de 400 newtons, ¿ya? Y mira, nos está dando el área de esta placa, ¿ya? Acá nos está dando el área, como ya te había mencionado. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Si tenemos la fuerza y si tenemos el área de esta placa, podemos aplicar esta fórmula, que nos dice presión es igual a fuerza sobre área, ¿no? Entonces, hagamos eso. La presión en A. La presión en A va a ser igual a la fuerza, que es 400 sobre el área, que es 0,04. Ya. Ahora, nosotros sabemos que esto es newtons, o sea, esto es 400 newtons, ¿no ve? Y esto está en metros cuadrados. O sea, te estoy hablando de las unidades, ¿no? Estos son unidades, así en corchetes, unidades. Ahora, en el anterior problema yo te he dicho que la presión en sistema internacional son pascales, ¿no ve? Pero resulta que Pascal, o sea, las unidades, ¿no ve? Pascales, que son estas, ¿no ve? Unidad de presión Pascal, que la hemos utilizado en el anterior problema. Esto es lo mismo que Newton sobre metro cuadrado, ¿ya? Es lo mismo, las unidades son lo mismo, no hay sistema de conversión, nada. Es lo mismo, ¿ya? Entonces no nos hagamos lío con esto. Entonces esto también nos va a dar unidad del sistema internacional. Ahora, al hacer este cálculo nos da que la presión en A es igual a 10.000. A ver. 100.000, 10.000. Ya. Pascales. Como ya te dije, Newton sobre metro cuadrado es lo mismo que Pascal. Entonces, por comodidad, en vez de poner Newton sobre metro cuadrado, Pascal directamente, ¿ya? Ahora, antes de seguir, mira,
nosotros ya tenemos la presión en A, en esta parte, ¿no ve? Pero ahora, ¿sabes? Siempre, 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 cuando tenemos este tipo de sistemas, es decir, por ejemplo, en el anterior problema estábamos trabajando con un manómetro, ¿ya? Y los manómetros generalmente son, ¿no ve? Como lo que hemos visto en el anterior. Tenemos algo allí, digamos, y aquí está cerrado, ¿no ve? Y tiene un tubito por el que pasa líquido manométrico, se le dice. Y a ver, ya. Y esto está abierto, generalmente está abierto hacia la atmósfera, ¿ya? ¿No ve? ¿Te acuerdas que en el anterior te dije aquí entra la presión atmosférica, ¿no ve? Que siempre está allí, ¿no? A no ser que te diga que estás en el vacío o te dé condiciones especiales. Pero dudo que suceda eso, ¿ya? Entonces, mientras no te diga lo contrario, siempre vamos a estar sometidos a la presión atmosférica. Pero mira, cuando por ejemplo, hablamos de manómetros, no solamente hay manómetros como este. Este, por ejemplo, es un manómetro que está abierto a la presión atmosférica. Y si no estuviese abierto, te tendría que decir, digamos, aquí su boquilla tendría que acabar ahí y está cerrado. Entonces, si está cerrado y te tiene que decir que está cerrado, no consideramos ya la presión atmosférica. Nos olvidamos de eso. Pero si está abierto, sí consideramos, ¿ya? Pero ahora, hay manómetros como los que he visto en un ejercicio de tu examen, que son más o menos así, ¿no? Y viene y cierra por aquí y va así. Y así, ¿no? Y digamos aquí, de aquí a aquí hay un líquido. De este mismo punto a este punto, otro líquido. Y de ese punto a este otro punto, otro líquido, ¿no? En este caso también es un manómetro cerrado, ¿ya? Porque, como ves, ni esta parte de acá, a ver, un ratito, ni esta parte de acá, ni esta parte de acá están abiertas. Entonces, es lo mismo. Nos olvidamos de la presión atmosférica cuando está así, ¿no ve? Esas son consideraciones que tienes que tener. Entonces, eso hablando de los manómetros, ¿no? O sea, hay manómetros especiales que son cerrados y ahí ya no consideramos la presión atmosférica, ¿ya? Pero hablando solo de manómetros o de sistemas en los que te digan que está cerrado, que está aislado, ¿ya? O sea, que te den palabras en el problema que te digan no consideres la presión atmosférica, ¿ya? Cuando te digan eso, entonces ya listo, pues servido, no consideramos la presión atmosférica y ya está, ¿no? Pero en este caso, mira, no es un manómetro, evidentemente no es un manómetro, y tampoco nos dice que el sistema está aislado, cerrado, y no nos dice nada de eso, ¿verdad? Entonces, si no nos ha dicho nada, nosotros consideramos que acá, aparte de aparte de esta presión por la fuerza y por esta placa que hay acá, que acabamos de calcular, aparte de esa presión, también está influyendo una presión atmosférica, ¿no ve? Una presión atmosférica. ¿Ya? Y como te he dicho, mira, no nos dice nada que es en La Paz, que es en algún laboratorio yo que sé, o sea, algún dato que te diga o te dé una idea de que sea en La Paz. No te dice nada de eso, ¿no ve? Si no nos dice eso, entonces consideramos la presión atmosférica 760 milímetros de mercurio. O en unidades de pascales, que creo que era 1,013 por 10 al cubo pascales, ¿no ve? Entonces, pues hacemos eso. Consideramos esta presión atmosférica a nivel del mar. Y a nivel del mar es lo que ya te acabo de decir. Entonces, ¿qué decimos? Que para nuestra presión en el punto A va a ser esta presión más la presión atmosférica, ¿ya? Entonces ya vuelvo con el resultado sumado y con unidades. Ya, entonces, voy a hacer algún que otro pequeño corte necesario porque esto solamente es copiar valores y ya, y hacer operaciones, entonces no es nada del otro mundo, entonces eso es, digamos, cosas que hay que saltar, ¿no? Por evidentes razones para ahorrar el tiempo. Entonces, es lo que te dije, es esta presión que hallamos, ¿no ven? Que era la fuerza sobre el área, más la consideración que te dije que hay que tener, que es la presión atmosférica. Ahora, el valor de la presión atmosférica al nivel del mar
es 1,013 por 10 a la quinta pascales, ¿ya? Este valor también te lo mostré en el anterior ejercicio. Entonces, si sumamos esto más esto, nos da 111.300 pascales, que es la presión total en el punto A. Entonces, una vez ya hecho todo este análisis, ¿no ve? Consideraciones para obtener la presión en el punto A, nos pasamos a la fórmula para por fin hallar la presión en el punto B. Entonces, como ya te dije, acabamos de calcular la presión en A. Tenemos la densidad del agua, la gravedad que siempre es dato y la altura que está en el gráfico. Entonces, igual, ahora vuelvo solamente con el dato de la presión en el punto B. Muy bien, entonces haciendo la operación nos da este valor, 126.015 pascales, ¿ya? Reemplazando los datos directamente, haciendo operaciones pertinentes, ya nos da directamente ese valor. Entonces ya tenemos la presión en este punto, que es el punto B. Ahora nos vamos al análisis en este punto, ¿no? ¿Qué le vamos a decir a este nivel de referencia? Ya. Entonces aquí va a ser nuestro nuevo punto, ¿no? Va a ser el punto C. Entonces hacemos lo mismo, ¿no? Calculamos, ya tenemos la presión en B. Usamos la misma fórmula, ¿no? Solo que esta vez ya va a ser presión en el punto C, ¿no ve? Porque estamos midiendo de arriba a abajo. Presión en el punto C. En el punto C va a ser igual a ¿qué? A la presión en el punto B, ¿no? Porque es nuestra presión inicial. Presión en el punto B más la densidad de este líquido, ¿ya? No nos dice qué líquido es, pero mira, nos está dando su densidad relativa, ¿ya? Que dice que es 1,2. Entonces, ponemos la densidad de líquido, ¿no? De líquido L, le vamos a decir. Por la gravedad, que siempre es dato, y la altura. Ahora, gráficamente también tenemos la altura. Claramente, de aquí a aquí es 0,5 metros. Entonces, no nos hacemos lío, eso igual ya lo tenemos. Entonces, tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto. Para la densidad de líquido, como te dije, acá nos dice, esta dr significa densidad relativa. Nos está dando la densidad relativa 1,2. Ahora, pecado de toda la vida es copiar directamente este 1,2. Aquí no, eso no, nunca, jamás. Porque la densidad relativa es un valor sin unidades, ¿ya? Entonces, en física siempre hay que considerar las unidades, porque si no, nunca nos va a salir. Vamos a mezclar una cosa con la otra y listo, pues, ¿no? Entonces, para la densidad relativa, que se aplica esta fórmula que la tengo acá, ¿no? Densidad relativa es igual a la densidad del líquido sobre la densidad. Acá le pongo L, ¿ya? Cuidado te confundas con la L de este no, nada que ver. ¿Por qué? Mira, cuando nos dice, cuando queremos hallar la densidad de un líquido, te estoy diciendo, el estado líquido, ¿ya? Siempre se divide con la densidad del agua, ¿ya? Aquí le pondría densidad del agua, digamos, ¿no? Entonces, la densidad relativa de un líquido X es igual a la densidad, o sea, densidad, ¿ya? Ya no relativa, solo densidad de ese líquido X sobre la densidad del agua. Pero no le pongo agua porque hay casos, no creo que se te presente, pero por si acaso te digo, no, para que tengas en cuenta, para que te hagas una nota en tu cuaderno de esto. Si digamos te dice, digamos te pone aquí, ¿no? A ver, dame un ratito, ¿qué ha pasado con esto? Ya, te pone aquí, digamos, hallar la densidad relativa del líquido, qué sé yo, X respecto a la densidad del mercurio. Listo. Con esta pregunta matan ya como 30 cabezas en el examen porque no saben qué hacer ya. Pero acá, mira, te dice hallar la densidad relativa del líquido X respecto a la densidad del mercurio. Ahora, aquí es donde todo cambia, mira. Cuando yo te digo,
cuando yo te digo, si trabajamos con líquidos, su densidad relativa siempre va a ser la densidad del líquido que estás buscando sobre la densidad del agua, ¿no ve? Pero ¿qué pasa aquí? Mira, te dice hallar la densidad relativa respecto a la densidad del mercurio. Entonces, para que no te confundas con todo esto, si lo traducimos a cristiano, lo único que tienes que hacer es, en vez de poner, mira, aquí te dice respecto a la densidad del mercurio. Ahí ya, entonces si te dice respecto a la densidad del mercurio, lo único que tú haces es aplicar esta misma fórmula, pero ya no lo divides con el agua, sino lo divides con lo que te está pidiendo. Este respecto significa división, ¿ya? Respecto a la densidad del mercurio. Entonces tú lo divides respecto a la densidad del mercurio. Entonces, esta fórmula ya se transforma en la densidad relativa de cualquier líquido X respecto a la del mercurio. Y con eso ya está listo, ¿no? O sea, no es nada más, no es nada complicado, no es aplicar otra fórmula, no es sacar valores que no sepas y demás cosas, ¿no? Entonces, es esa aclaración. Por eso le he puesto L en esta parte, ¿no? Porque siempre suele cambiarse. Entonces, volviendo a nuestro caso, nos dice densidad relativa 1,12, ¿no? Entonces, en este caso nos está dando esta partecita. Este valor ya tenemos que es 1,2. Entonces, como no nos dice nada de respecto a algo como esto, entonces ya directamente con el agua, ¿no? Entonces, sabemos que esto entonces va a ser la densidad del agua, mandamos esto a multiplicar y la densidad del líquido va a ser esto, la densidad relativa que es 1,2 por 1000. Entonces, eso va a ser igual a la densidad del líquido, ¿no ven? Que creo que sería 1200, si mal no me equivoco. A ver, 1,2 por 1000, sí, 1200. Entonces, tenemos que la densidad relativa vale 1200, ¿ya? Entonces, también tenemos este valorcito, 1200, ¿ya? Entonces, lo único que nos queda hacer pues, es calcular la presión en ese punto, ¿no? Entonces, ya vuelvo con el resultado. Haciendo estos cálculos, ¿no ve? Por si acaso la densidad, si haces el despeje, te sale 1200, ya utilizando esta forma. Pero no creo que tenga que poner eso porque ya tampoco es algo tan complicado, ¿no? La gravedad ya teníamos, la altura que era 0,5, ¿no? De aquí a aquí, 0,5. La presión de B, pues que está aquí, entonces la presión en el punto C nos sale este valorcito, ¿no? Que es 131.901 pascales. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Aquí se viene lo interesante. Bueno, lo que ya se había visto, lo que ya se ve anteriormente, ¿no? Porque ya hemos hallado las presiones y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero lo que nos está pidiendo es determine cuánto se comprime el resorte. ¿Qué quiere decir? Que una vez que yo agarre esta placa, ¿no? Y con esta fuerza, evidentemente esto va a bajar, ¿no? Esto va a bajar y va a comprimir el agua, ¿no? Pero al comprimir todo esto, pues ya sabes que esto se va a comprimir y esto igual va hacia allá y este resorte se va a comprimir una cierta distancia. Entonces, esa distancia de compresión es lo que nos está pidiendo. Entonces, ¿qué hacemos? Como en prefita, ¿no? Ya. Entonces, acá lo siguiente que tenemos que hacer es hacernos un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Como lo que ya seguramente has visto anteriormente. Es obvio que has visto esto. Pero esta vez vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre para la plaquita, la placa pequeña, la que está aquí, ¿no? Entonces, lo voy a dibujar aquí mejor. Ahí, ahí, y ahí. Y también el resorte, ¿no? Porque esto está debido a un resorte de longitud natural. Y digamos aquí va a estar la pared. Entonces, para hacer un análisis en esta parte de la placa más pequeña, nosotros sabemos que la placa más grande, esta placa de acá, por efecto de la fuerza que se está ejerciendo sobre esta placa, va a tender a descender.
Y una vez que descienda esto, va a comprimir a los dos líquidos que tenemos aquí y va a empujar esta placa, ¿no? Como ya te lo había dicho. Entonces, digamos que esta placa más grande va a bajar hasta más o menos por aquí, ¿no? Va a estar aquí. Y esta placa se va a mover hasta más o menos por ahí, digamos, ¿no? Y por ende va a comprimir el resorte, que es lo que nos está pidiendo el problema justamente, ¿no? Determinar cuánto se ha comprimido ese resorte. Entonces, en un estado natural lo tenemos así. El resorte no está todavía comprimido, sino está normal, como si todavía no estuviésemos ejerciendo la presión, ¿no? O la fuerza sobre la placa mayor. Entonces, en un segundo estado, un estado final, digamos, vamos a tener aquí la placa, ahí, y el resorte ya va a estar comprimido, ¿no? Entonces, va a haber una distancia que se va a comprimir, ¿no? De aquí, de aquí hasta allí, digamos, ¿no? Una distancia X, le vamos a decir. Esto se ha borrado ya. Entonces va a estar comprimido allí, ¿no? Entonces, aquí analizamos, una vez que esta plataforma baje y se quede allí, entonces esto lo va a estar comprimiendo y va a empujar la plataforma chiquitita hasta acá, ¿no? Y ya, y no va a pasar nada más. Entonces nos encontramos en un estado estático, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? En esta parte de la placa está actuando ya una fuerza que le acabamos de calcular, ¿no? Una fuerza con este sentido. Es una fuerza que lo está empujando hacia allá, ¿no? Por algo se está comprimiendo. Una fuerza F. Pero ahora, esto de las propiedades de los resortes, ¿no? Si yo comprimo un resorte, este va a tender a elongarse, ¿no? O sea, si yo comprimo un resorte o lo alargo, este va a tender a volver a su estado natural, ¿no? Que en nuestro caso, digamos, este es su estado natural. Entonces yo lo he comprimido, lo he empujado para este lado, ¿no? Para este lado. Entonces el resorte lo que va a querer hacer es volver a este estado natural. Y para que vuelva a su estado natural, que es cuando no estaba comprimido, va a querer empujar la placa a este lado, ¿no? Entonces, haciendo el análisis, nosotros tenemos aquí que también está actuando una fuerza elástica, ¿ya? Entonces, borramos esto y aplicamos lo que se suele aplicar en estos casos, ¿no? Que es la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas, en este caso en el eje X, ¿no? Porque no hay una fuerza vertical, no hay una fuerza con ángulo de inclinación, entonces todo es horizontal. Entonces decimos, sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0, ¿no? 0 porque ya te he dicho que estamos en un momento estático, donde no se está moviendo ya, porque este ya ha bajado, este igual ha comprimido los líquidos y ha empujado la placa más chiquitita, ¿no? Entonces, y se ha quedado allí. Entonces no hay aceleración, la aceleración se hace 0, con la masa se cancela y entonces obtenemos esto, ¿no? La definición de la segunda ley de Newton para un momento estático. Entonces, ¿qué tenemos? Las fuerzas con la dirección, con este sentido, ya que estamos en X, van a ser positivas. Tú sabes que esto ya mucho depende del que esté haciendo el problema, puede ser al otro lado positivas, pero ya. Entonces, para nosotros va a ser a este lado positivo. Entonces, a este lado, ¿qué tenemos? Tenemos la fuerza, ¿no? La fuerza P que llamamos. Tenemos la fuerza P con signo positivo. En cambio, la fuerza elástica está yendo en sentido contrario. Entonces, menos fuerza elástica, ¿no? Igual a 0. Ahora de acá, despejamos fuerza elástica. La mandamos al otro lado a sumar. Y nosotros sabemos que por la ley de Hooke, la fuerza elástica es igual a la distancia X
que se comprime o se estira un resorte, ¿no? Porque el resorte se puede comprimir, como está sucediendo aquí, o se puede estirar, o sea, jalarlo y se va a alargar, ¿no? Entonces, en nuestro caso es la distancia que se comprime, que es lo que nos está pidiendo. Entonces, va a ser igual a la distancia que se comprime por la constante K del resorte. Y la constante K del resorte, el mismo problema ya nos da, que está aquí, ¿no? Que es 500 newton sobre metro. Si te fijas, newton sobre metro ya está en unidades del sistema internacional, entonces no nos hacemos lío por eso. Ya tenemos la fuerza en el punto P, tenemos la constante K, entonces podemos despejar directamente la distancia que se comprime este resorte, ¿no? Sí, aquí está la fuerza. Entonces, si tú despejas, si tú despejas X, que es la distancia que se comprime, va a ser igual a que a la fuerza P, que la tenemos aquí, es 13,19. 13,19 sobre la constante K. La constante K es 500, ¿no? 500. Entonces, si tú sacas el resultado de esto, redondeando a dos decimales, te va a salir 0,03 metros, ¿ya? Y entonces con eso ya tendríamos resuelto el problema, ¿no? Pero ahora también, si digamos te pide, como te decía, ¿no? Si te pide otro tipo de unidades, yo que sé, te pide que expreses tu respuesta en centímetros, entonces lo que tú haces simplemente es, digamos, no encierras esto como resultado, ¿no? Sino lo dejas ahí. No lo borras, porque siempre es bueno justificar tu respuesta, ¿no? Entonces lo dejas ahí. Lo único que haces ya es un simple factor de conversión, ¿no? Que es 0,3 metros por, y abajo 1 metro tiene 100 centímetros, digamos, ¿no? Entonces sabes que esto con esto se anula y ya haces la multiplicación aquí y X es igual a 3 centímetros, ¿no? Y a otras unidades. Unidades que digamos te pueden pedir, ¿no? Entonces, una vez que digamos acabas recién ya la respuesta que digamos en tu problema te piden, lo encierras y con eso acabas el problema. Y con eso tenemos solucionado este problema que te estoy mostrando, ¿no? Más difícil que esto, la verdad no creo que entren a tu examen, así que en cuanto al tema de presiones de este parcial, solamente tienes que tener en cuenta estas tres ecuaciones, ¿no? Que una es para las presiones en diferentes niveles, una es la densidad relativa, que aquí ya te he indicado, te he dado este tipo de cositas más que te pueden preguntar, cosa que no creo, pero nunca está de más, ¿no? Y la definición de la presión, que es fuerza sobre área, ¿no? Entonces, eso es, digamos, en cuanto a este tema es todo lo que puede entrar. Como te digo, más difícil que esto es muy dudoso, ¿no? Entonces, solamente es dominar las definiciones, como la presión atmosférica, que ya te he dicho que consideres, ¿no? En los manómetros, que tienen que estar cerrados, o sea, hay manómetros, ¿no? En los manómetros puedes o no considerar la presión atmosférica, mucho depende. Si está cerrado, si te dice que está aislado, no consideras la presión atmosférica. Ahora también esos tipos que son así como serpiente, ¿no ve? Manómetros con forma de serpiente, esos de por sí están cerrados, entonces no consideras la presión atmosférica y ya eso, ¿no? Solo son definiciones y fórmulas.